Bueno, pues vamos a hablar sobre el Sol, largo y tendido. Esto luego os voy a confesar una cosa que ha pasado aquí haciendo esto, pero básicamente yo voy a asumir que según Eratóstenes, el Sol está a 100 kilómetros. Yo voy a asumir que la temperatura del Sol son 6.000 Kelvin, 5.000 Kelvin. Ahora entraremos en eso, porque te pueden decir, no, ¿y eso cómo lo sabes? Nadie ha ido al Sol. Claro, claro. Yo voy a asumir que esto se puede ver, que el tamaño angular del Sol en el cielo es de 0,53. Eso es lo que se ve, es el ángulo que subtiende el Sol cuando lo vemos desde la Tierra. Cuidado, Eh, cuidado porque lo que va a hacer ahora Enrique no tiene desperdicio, aviso. O sea que estad atentos. claro, ahora, ¿cuánto vale el diámetro del Sol? Pues esto es muy fácil. Aplico la regla de diámetro partido de distancia y entonces, bueno, o si queréis radio, creo. Y entonces me sale si ponéis dividido entre 2, y entonces me sale 925 metros. Eso es el radio, el tamaño del Sol, el diámetro del Sol, 925 metros. Ahora esto tiene distintos escalones donde esto es muy jodido todo. Y entonces el área tiene 672 kilómetros cuadrados. Muy bien. Es un Sol pequeñito, la verdad. Entonces, la cuestión, ¿cómo sabemos que el Sol tiene la temperatura que tiene? Pues porque según la termodinámica, el electromagnetismo, todos los cuerpos que están a una determinada temperatura emiten una determinada radiación electromagnética. Y así funcionan, por ejemplo, las cámaras térmicas que te dicen a qué temperatura están las cosas, porque lo que están detectando es qué tipo de radiación está saliendo de un cuerpo caliente y te dice, pues este cuerpo está a tal temperatura. Esto es una cosa que se conoce desde principios del siglo, bueno, se conocía desde antes, pero se explicó a principios del siglo XX, que es lo que se conoce como radiación de cuerpo negro. Es una curva que lo que te da es cuánto vale la intensidad de la emisión de un cuerpo por estar a una determinada temperatura en función de su longitud de onda. Y entonces tenéis esas curvas. Esas curvas son emitidas por el mismo cuerpo y, como podéis ver, el máximo de emisión va incrementándose y desplazándose hacia longitudes de onda cada vez más cortas, es decir, hacia allá. Eso quiere decir que se va desplazando hacia radiaciones cada vez más energéticas. En el visible, eso quiere decir que nos vamos desplazando desde el infrarrojo hasta el azul o el ultravioleta. Y además existe una ley que es esta de aquí, que lo que te dice es que la longitud de onda donde está el pico de esta curva multiplicada por la temperatura es igual a una constante. Y eso es bonito, porque lo que te está diciendo es que si yo conozco cuál es la longitud de onda del máximo de emisión, es decir, si nuestro Sol está aquí, que emite el máximo en el verde y en el amarillo, que es lo que hace nuestro Sol, pues entonces yo puedo deducir, yo me vengo aquí, digo, esta es la longitud de onda, pongo ese dato aquí en la longitud del pico y despejo la temperatura. Y la temperatura que me sale son 5.000 Kelvin, que básicamente son 5.000 grados centígrados. Entre 5.000 y 6.000 está esto. Realmente. Y esto es guapísimo, porque yo simplemente mirando la radiación que recibo del Sol y cuál es la longitud de onda donde está el pico de emisión, yo puedo deducir cuál es la temperatura superficial del Sol. Así que eso es un dato empírico. Y nadie puede decir que eso no está bien. Este es el espectro original de verdad del Sol, lo que se obtiene cuando nosotros medimos el espectro del Sol. Evidentemente no es una curva continua, pero si os dais cuenta, sí que tiene este perfil, ¿vale? Tiene este perfil, que es el perfil de cuerpo negro. Eso está claro, ¿no? ¿Por qué vemos cosas que se hunden y tal? Pues porque lo que estamos viendo aquí es que, por ejemplo, todas estas longitudes de onda son absorbidas por las moléculas de agua que están en nuestra atmósfera. Por tanto, no llegan a entrar hasta nosotros. Todas estas longitudes de onda también las absorbe el agua. Estas de aquí las absorbe el ozono. Estas de aquí las absorbe el oxígeno. Por eso se ve que faltan algunas. Si salimos fuera de la atmósfera con detectores, lo que encontramos es la curva amarilla, que ya es más continua.
Entonces, la curva azul es medido en superficie terrestre, la curva amarilla es lo mismo, pero medido fuera de la atmósfera. Entonces, esta es una gráfica muy guapa porque nos dice cuál es la radiación que nos llega del Sol y nos confirma que estamos entre 5.000 y 6.000 grados centígrados o Kelvin, como queráis. Hay una diferencia de 200 grados, pero eso. Vale. Y entonces esto es innegable que es así, porque es un cuerpo emitiendo por sí mismo y entonces está a esa temperatura sí o sí. Es tanto como que es así como nosotros medimos las temperaturas de los altos hornos. Los altos hornos tienen temperaturas de 10.000 grados. Nadie mete un termómetro ahí para ver lo que pasa. Lo que se hace es que tiene un agujero, la pared del alto horno, se abre esa pared, se mira qué luz sale por ahí, se analiza y se ve cuál es el pico de emisión. Y el pico de emisión te dice la temperatura del interior. Nadie mete nada a algo que está a 10.000 grados. ¿Me explico? Entonces, que esto es una cosa que se usa industrialmente para medir temperaturas de cosas que están ciertamente calientes, muy calientes. Entonces, no cabe duda de que nuestro Sol está a esa temperatura. Eso es un dato que no se puede discutir, a no ser que creas en la magia. Y entonces, si nuestro Sol tiene un diámetro de 925 metros, esto es importante, la masa, suponiendo que está a esa temperatura y entonces tiene una determinada densidad que se puede deducir, y se puede deducir de una cosa que se llama luminosidad-masa. Hay una relación, que después entraremos más en ello, que es mirando la luz que te llega de una estrella, tú puedes deducir la masa que tiene. Y eso es muy bonito. Eso es una de las relaciones fundamentales de la astronomía y de la astrofísica. Es la relación luminosidad-masa de la estrella. Entonces, tú puedes decir que tiene una masa de 5.83 por 10 elevado a 11 kilogramos, que puede parecer mucho, pero estamos hablando de que es 10 elevado a menos 19 veces la masa que nosotros asignamos a nuestro Sol en un modelo normal de la vida. Si hacemos caso a los nuevos datos terraplanistas que nos dicen que el Sol en realidad está a 4.000 kilómetros de distancia y por tanto su diámetro es de 44.4 kilómetros, pues entonces tenemos que la masa es de 10 elevado a menos 14 masas solares. Estos son cálculos que se pueden hacer, son muy fáciles, si queréis os digo cómo se hace, pero simplemente metiendo la densidad y cosas de esas es una tontería. Lo que quiero resaltar con esto es que estas masas son incompatibles con que esa estrella esté brillando. Porque para que una estrella pueda brillar tiene que tener fusión nuclear. Y para que una estrella tenga las condiciones de presión y temperatura necesarias para producir la fusión, es decir, coger dos átomos de hidrógeno y fundirlos para dar un átomo de helio, tiene que tener una masa de 0.08 masas solares como mínimo. Porque eso es una cuestión que está estudiadísima en la astrofísica. Este es el diagrama de Headroom-Russell, el HR, el diagrama HR, que lo que te hace es clasificarte las estrellas según sus colores. Eso te dice a qué temperatura está y según su brillo, que te dice en qué masa está. El brillo es una cosa que está, estas letras, el O, D, A, pues eso te da la clase espectral que te dice cuánto brilla más o menos la estrella. Entonces, si es un brillo alto o un brillo bajo, porque nosotros podemos tener... no, esto lo que te dice es el color, el brillo te lo da la luminosidad que está aquí. Nosotros podemos tener estrellas amarillas que están aquí, o están aquí, o están aquí. Si la luminosidad es más alta, significa que tiene más. Entonces, esto es una manera de catalogar nuestras estrellas en función de su color, su luminosidad y su masa. Es una de las grandes gráficas de la astrofísica, el diagrama HR. Nuestro Sol está en esta zona de aquí, que es en la secuencia principal, en la zona intermedia. Por eso sabemos qué edad tiene, por eso sabemos cuánto le queda todavía, que sabemos que ha vivido unos 5.000 millones de años y que le quedan aproximadamente otros 5.000 millones de años de vida porque va a tener combustible de sobra. Y entonces uno puede, estudiando las propiedades de la física nuclear, qué energía hace falta para juntar dos núcleos de hidrógeno para formar un núcleo de helio, pues puede dar las cotas de masa que tienen que tener las estrellas para poder crear eso.
Esto está muy bonito, esta gráfica, pero es una gráfica log, que a mí no me gusta, pero prefiero esta. Entonces, lo que nosotros decimos es, para que una estrella pueda mantener una tasa de fusión tal que le permita brillar y generar calor, tiene que tener una masa por encima de 0,08, como hemos dicho, 0,08 masas solares, que está aquí, y no puede superar las 100 masas solares. Porque si supera las 100 masas solares, las reacciones nucleares son tan intensas y tan rápidas que generan tanta presión que acaban pasando esto. Bueno, perdón, esto de aquí, este es el planeta Júpiter. El planeta Júpiter tiene la misma composición que el Sol. La misma. Es un gas, es hidrógeno en gran mayoría, con gran parte de helio, y afortunadamente no tiene la suficiente masa como para iniciar la fusión nuclear. Si no, tendríamos una estrella pequeñita a nuestra espalda. Entonces la vida a lo mejor no hubiera sido tan agradable en este planeta. Pero esto es una protoestrella. Lo que pasa es que no ha tenido la suficiente masa para generar una gravedad intensa en su núcleo que comprima los núcleos para que puedan fusionarse unos con otros. Y eso significa que un Sol con una masa inferior a la cota mínima no puede brillar. Entonces, según los terraplanistas, nuestro Sol no puede brillar. Y esta es una estrella que no me acuerdo cómo se llama ahora y... hostia, no me acuerdo, lo tengo que mirar. Pero es una estrella que la busqué que tiene tenía más de 100 masas solares. Y entonces, ¿qué pasa? Que el núcleo era tan compacto y se generaba tanta energía que había tanta presión en la estrella que acabó ganándole a la gravedad y acabó dispersando todo el material. O sea que estrellas por encima de las 100 masas solares es muy jodido de encontrar. Y entonces, pues esa conclusión es que, según los terraplanistas, el Sol no puede brillar. Así que sería de noche siempre en este planeta.